El siguiente concepto es el concepto de categoría mental. Este es un concepto, la verdad, muy importante. Rank Academy. Educación comercial para tu éxito y el de tu negocio. ¿Y qué significa? Imagínate que, por ejemplo, yo voy y te pregunto, dime marcas de champú, ¿cierto? Cada uno de ustedes mentalmente vayan pensando marcas de champú y vayan enumerando cuántas recuerdan. Por ejemplo, yo te voy a decir Valerina, Head and Shoulders, champú Nivea y VO2. Y la verdad es que no me acuerdo más marcas de champú. Te acabo de mencionar solamente 4 marcas de champú, siendo que en el mercado existen todas estas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que mi cerebro, respecto de la categoría mental, marcas de champú, solamente va a almacenar unas cuantas, 4, 5, 6, 7, 10, 15, por decirte. 15 marcas distintas. ¿Por qué? Porque mi cerebro y el cerebro de todos nosotros, solamente como está optimizando los recursos que tenemos, ¿cierto? Va a recordar aquellas marcas de champú que son necesarios para que nosotros podamos sobrevivir en la vida, ¿cierto? Entonces nosotros perfectamente, conociendo 3, 4 o 5 marcas de champú, podemos perfectamente desenvolvernos normalmente en nuestra vida y sobrevivir en la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los humanos usamos las categorías mentales para hacer más fácil la toma de decisiones. Por lo tanto, si yo te digo marcas de champú, en mi cerebro hay un compartimiento que dice marcas de champú, yo abro ese compartimiento que es como una caja y hay 5 o 6 ítems y ya está. Si yo te digo, por ejemplo, panoramas entretenidos, yo te puedo decir ir en Canopy, ir a comer a un restaurante, jugar fútbol con los amigos, ir a una fiesta, ¿cierto? Salir a hacer ejercicio al parque, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te puedo nombrar 10, 15, 20, pero ya no 50 o 60 o 100. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, para la categoría panoramas entretenidos, solo le basta tener unos cuantos ítems para poder sobrevivir en la vida. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos este concepto al mundo de los negocios? Y esa es la parte interesante. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos este concepto de la categoría mental a los negocios? Es como dice Alejandro ahí, dice que es lo que nosotros conocemos como top of mind. Sí, señor, tiene mucha relación con eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a venderle algo a alguien, necesitamos mostrar nuestro negocio, presentar nuestro negocio de manera diferenciada, de manera que suenes experto y que sabes lo que haces y de manera que no asuman que eres uno más, sino que eres una nueva opción diferenciada que tiene características particulares que te hacen ser distinto y por lo tanto una opción más atractiva y por sobre todo una opción nueva en la mente del consumidor. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo aquí que está de la agencia de marketing. Entonces nosotros cuando recién salíamos a vender, la agencia de marketing, Pago Ranking, nosotros íbamos donde el cliente y le decíamos, hola, si sí, llegábamos a la reunión y decíamos, mira, nosotros somos una agencia de marketing. Entonces, ¿qué nos decía el cliente? Ah, igual que esta y esta empresa, agencias que ya me vinieron a ver a reunión, igual que esta otra, que me están mandando emails para fijarme una reunión para venir a venderme. Una de esas, ¿cierto? Entonces nosotros, bueno, claro, sí. ¿Por qué? Porque nos planteamos con la categoría mental agencia de marketing. ¿Qué hace el consumidor cuando tú le dices agencia de marketing? Va a su cerebro, revisa el cajoncito de agencia de marketing y hay 10 empresas antes que nosotros, por lo tanto, cuando nosotros entramos a la cola siendo percibidos como uno más, sin diferenciación, sin mostrar ningún expertise por nada.
En otras palabras, cero valor agregado para el prospecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Plantearnos con nuestra categoría mental, que tiene que ser distinta, hacernos sonar experto y sonar diferenciada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros dijimos, bueno, si no nos están tomando en cuenta como una agencia de marketing digital porque está muy competido el mercado, entonces digamos nosotros que somos una empresa de ingeniería en marketing. ¿Por qué? Porque le damos un enfoque analítico al servicio, porque tomamos todo desde un ángulo ingenieril y como el marketing digital tiene muchos datos y hay muchos números relacionados, ¿cierto? Nosotros vamos a usar eso como argumento para plantearnos como una empresa de ingeniería en marketing, ¿cierto? Que le da un enfoque analítico e ingenieril al servicio. Entonces nosotros pasamos de decir que somos una empresa de marketing digital, una agencia de marketing digital, a decir que somos una empresa de ingeniería en marketing. Entonces nosotros íbamos donde los clientes y le decíamos, bueno, mira, nosotros no somos una agencia de marketing digital, somos una empresa de ingeniería en marketing. Eso significa que bla, 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 bla y todo el cuento que hay detrás. Entonces se dan cuenta cómo nosotros podemos plantearnos nosotros de forma diferenciada, experta y como una nueva alternativa que sea otra y nueva categoría mental en la mente del consumidor. ¿Se entiende, cierto? Vayan poniéndome ahí. Bien, veamos ahora más ejemplos. Entonces, eso te dio resultado. Me pasa que cuando me ofrecen, a ver, Janine dice, eso te dio resultado. Me pasa que cuando me ofrecen algún servicio con un nombre distinto como el experto en, automáticamente pienso que es más de lo mismo. Janine, puede ser, y también puede ser que la persona que trató de plantearse como una nueva alternativa frente a ti, no lo haya hecho bien y por eso te haya parecido más de lo mismo, porque no supo encontrar una categoría. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos una vez un alumno que ellos hacían reparación de iPhone. Reparación de iPhone. Entonces ellos se planteaban como reparación de iPhone, bla, bla, bla. Y cuando aprendieron el concepto de categoría mental, ellos se fueron para la casa sin determinar su categoría mental, les quedó dando vueltas y llegaron a la siguiente semana, a la clase de la siguiente semana, con su categoría mental ya definida. Me dijeron, Agustín, ¿sabes qué? Ya tenemos nuestra categoría mental. Nosotros no nos dedicamos a la reparación de smartphones, nos dedicamos a la electrónica de precisión. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo suena dedicarse a la electrónica de precisión versus a la reparación de iPhone? Ahora, ojo acá, ojo acá. No significa, una cosa es como nosotros nos planteamos, y lo otro, las búsquedas que hay en Google, que no necesariamente tienen que ser la misma. La gente puede buscar en Google, por ejemplo, reparación de iPhone y llegar a nuestra página que dice, reparamos tu iPhone a través de la electrónica de precisión. Entonces, el objetivo de la categoría mental tiene solamente el único objetivo de que tú te veas y te presentes de forma distinta, diferenciada, experto y con algo que la persona no conoce. Solamente es un tema para setear mentalmente a tu prospecto de que tú no eres uno más, sino que eres un experto que sabe lo que hace y que tiene su oferta de valor clara. Y eso el prospecto lo va a percibir y va a estar mucho más interesado de escucharte lo que tú tienes que decir, de ver tu oferta, de ver tu producto y que tú le expliques a qué es lo que haces. Por ejemplo, la otra vez teníamos también una persona que decía que se dedicaba al turismo familiar, ¿cierto? Él decía, yo me dedico al turismo familiar. Y la verdad es que turismo familiar está muy ocupado y está lleno de competencia. Entonces, él, como hacía puros tours que eran al aire libre, ¿cierto? Cabalgatas en caballo, picnic, salía en bicicleta, canopy, etcétera, etcétera, etcétera. Él dijo, ¿sabes qué? Yo en vez de ir de frente con turismo familiar, yo voy a ir de frente con experiencias outdoor. Y él cuando decía a las personas que le preguntaban a qué se dedicaban, él decía que lo que hacían ellos es experiencias outdoor, no turismo familiar. El producto es el mismo, pero la forma en que lo planteamos es distinta. Por ejemplo,
la otra vez teníamos un doctor que era doctor, ¿cierto? Que estudió medicina y que tiene una clínica estética, ¿cierto? El doctor Carlos Garzón. Y el doctor Carlos Garzón decidió poner, él se dedica solamente a los tratamientos de rejuvenecimiento. Por lo tanto, él decidió que su categoría es rejuvenecimiento clínico avanzado. Y ojo acá, rejuvenecimiento porque solamente hace rejuvenecimiento, valga la redundancia. Clínico porque él es doctor y puede apalancarse en esa palabra porque es doctor. Entonces aprovecha de poner clínico en su categoría mental. ¿Qué? Porque la palabra clínico da mucho más confianza. Da mucho más confianza hacerse un lifting facial con un doctor que es médico que por ejemplo, con una persona que es enfermero o enfermera. ¿Cierto? O que no sea médico y que tenga otro título, ¿cierto?, relacionado a la salud. Entonces, eso. Por ejemplo, nuestra categoría en Rank Academy, donde nos dedicamos a vender cursos y talleres de marketing digital y ventas, nuestra categoría es educación comercial. Educación comercial. Entonces, muchachos, ¿se entiende la idea? ¿Se les ha ocurrido algo hasta el momento? Coméntenme ahí si se les ocurrió algo, pongan su palabra. Este ejercicio, como les decía, la verdad es que es difícil, no es que se te ocurra así de un momento a otro, sin embargo, ya te quedó dando vuelta en la cabeza y en cualquier momento vas a estar, por ejemplo, en la ducha y de repente, ¡pum!, y se te va a ocurrir la categoría mental y va a ser un excelente momento y es ahí cuando me encantaría recibir un mensaje tuyo por las redes sociales o por donde sea, qué se te ocurrió y cuál es la categoría. A ver si está tan buena la categoría mental, incluso como para agregarla aquí en los ejemplos. Así que, eso. ¿Cuáles son las preguntas que tú tienes que responder? Excelente, Janina, ahí nos cuenta. Esto te va a servir de ayuda. ¿Cuáles son las preguntas que tú tienes que responder para lograr dar con una categoría mental? Primero esta de acá. ¿Cuál es la más grande necesidad sin resolver de tu prospecto? Donde tú puedes crear una categoría, una nueva categoría. Por ejemplo, nosotros con la agencia detectamos que los pymes no eran buenos para generar campañas de marketing digital que generasen prospectos o que hagan que la gente rellene los formularios. Por lo tanto, nosotros inventamos la categoría Ingeniería en Marketing y después la cambiamos a Marketing Digital de Resultados, que se refería a campañas de marketing digital enfocadas en generar formularios. Por ejemplo, si pudieras ponerle un nombre a esa categoría, ¿qué nombre le pondrías? Y acá recuerden lo siguiente, la categoría mental es un invento, La idea es que no se conozca en ninguna parte y que sea una novedad el nombre de la categoría, para que realmente ocupe otro casillero en la mente del consumidor y nosotros estemos posicionados ahí como único y primero. Y lo otro que podría responder para ayudarte con esto es, ¿existe alguna categoría actual que se pueda dividir en 2 o más subcategorías basadas en necesidades específicas? Entonces también esa pregunta te puede ayudar a determinar tu categoría mental. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.